Imaginemos que hay una frase sumamente simple, casi banal a primera vista, pero capaz de alterar la forma en que tu mente procesa todo lo que sucede a tu alrededor. No, no es una frase motivadora ni una orden mental creada para imponer control. No requiere esfuerzo, repetición obsesiva ni concentración intensa. Tu acción es silenciosa y discreto, actuando antes de que te des cuenta, en el espacio donde se desarrolla la experiencia. Recibido. La mayoría de las personas creen que sufren debido a acontecimientos externos, pero rara vez observa el momento exacto en el que algo sucede en su interior. Una palabra dicha desde por el camino equivocado, un mensaje inesperado o un silencio prolongado son suficientes para provocar reacciones automáticas. El cuerpo se contrae, la respiración cambia, y la mente comienza a crear interpretaciones, casi siempre antes de que haya una comprensión real de lo que es sucediendo. En este breve e invisible intervalo, el sistema interno se pone en alerta y comienza a operar en modo de defensa. El punto esencial es que no es el mundo el que invade agresivamente la mente, que lo que define el impacto es la forma en que se recibe la experiencia. Cuando todo se recibe como amenaza, el cerebro se apaga. Cuando todo se interpreta como un problema, el desgaste se vuelve constante. Hay, sin embargo, una manera diferente de relacionarse con lo que surge, una forma de presencia más suave y lúcida. Este modo no intenta bloquear pensamientos o controlar las emociones. Simplemente crea espacio antes de la reacción. Esta sencilla frase actúa exactamente en este punto. Ella no intenta convencerte de nada, ni promete eliminar las dificultades. Su función es cambiar el enfoque de la reacción inmediata a la observación. Cuando esto sucede, el cerebro reduce la urgencia, reduce la necesidad de controla y comienza a procesar la información más abiertamente. Poco a poco, el estado de la atención continua pierde fuerza y emerge una sensación de claridad que no depende del esfuerzo. Este cambio ocurre porque no se trata de luchar contra la mente, sino de permitirle actuar. Ella disminuye la velocidad. Permitir que se perciba el momento antes de ser juzgado. Permitir el sentir el cuerpo sin necesidad de defenderse. Este principio existe en la naturaleza en todo lo que crece sin prisas, se adapta sin resistencia y sigue su curso sin conflictos. Cuando este ritmo se recuerda internamente, algo se reorganiza naturalmente. Si al escuchar esto sientes que algo tiene sentido sin necesidad de explicarlo demasiado, entonces este contenido fue hecho para ti. Quédate aquí, sigue con atención y permite esto. La simplicidad comienza a actuar silenciosamente dentro de ti. Las palabras nunca vienen vacías. Incluso antes de que sean comprendidos racionalmente, ya encuentran un terreno interno preparado por experiencias pasadas, expectativas y estados emocionales. Por eso la misma frase puede parecer neutral para una persona y profundamente perturbador para otro. Lo que cambia no es solo el significado literal, sino la forma en que el cuerpo y la mente se organizan para recibirlo. Las palabras funcionan como semillas arrojadas en un suelo invisible, y ese suelo determina lo que germinará. En la vida cotidiana moderna, nos cruzan miles de mensajes cada día. Avisos, opiniones, demandas, noticias y ruido constante compiten por la atención. El cerebro, para hacer frente a este exceso, aprende a reaccionar rápidamente, clasificando todo como útil o peligroso, relevante o desechable. Este mecanismo es eficiente para la supervivencia, pero cobra un precio elevado cuando empieza a funcionar sin pausa. La mente se vuelve rígida, a la defensiva y cansado, siempre anticipando los impactos incluso antes de que se confirmen. Lo que rara vez nos damos cuenta es que no son solo los grandes acontecimientos los que moldean nuestro estado interno. Pequeñas frases, pensamientos recurrentes y hasta palabras. Las palabras silenciosas que repetimos internamente tienen un profundo efecto acumulativo. Ellos crean senderos mentales que, con el tiempo, se convierten en caminos automáticos. Cada vez que algo sucede, el cerebro sigue estos caminos sin cuestionar, reaccionando de la misma manera,
reforzando los mismos patrones y manteniendo el mismo estado de tensión. Sin embargo, hay un aspecto más sutil en este proceso. Las palabras no solo actúan contenido que llevan, sino por la postura interna que sugieren. Algunos inducen cierre, urgencia y control. Otros crean espacio, desaceleración y receptividad. La diferencia entre ellos no está en la complejidad, sino en la dirección en la que se desarrollan. Atención. Una palabra puede tensar la mente, otro puede aflojarlo. Se puede contratar el cuerpo, otro puede permitirle relajarse. En la naturaleza nada reacciona mediante conceptos rígidos. El viento no interpreta el obstáculo. Como enemigo, simplemente se desplaza. El agua no clasifica la piedra como un problema, simplemente encontrar otra manera. Este modo de operación no depende de la fuerza, sino de adaptación. Cuando observamos esto cuidadosamente, nos damos cuenta de que hay una inteligencia silencio al no resistir inmediatamente. Esta inteligencia también puede despertarse en el camino. Vamos con las palabras y lo que despiertan en nuestro interior. El llamado secreto no es eliminar las palabras negativas ni sustituirlas. Pensamientos considerados malos por versiones más positivas. Este tipo de esfuerzo suele generar más tensión. El punto central es cambiar el espacio interno donde las palabras tierra. Cuando este espacio se vuelve más amplio y menos reactivo, el impacto disminuye naturalmente. La mente deja de captar cada estímulo como si fuera definitivo. Aquí es donde una simple frase puede jugar un papel decisivo, no porque sea especial o poderoso en sí mismo, sino porque apunta a una forma diferente de escuchar. Ella interrumpe el automatismo por un instante y crea una pausa entre lo que llega y lo que reacciona. Una pausa, aunque breve, es suficiente para cambiar todo el flujo interno. Si esta idea comienza a resonar en ti, es señal de que algo en tu interior ya lo reconoce. Movimiento. Sigue adelante, porque lo que parece simple a primera vista, puede revelar una profundidad inesperada cuando se observan con calma. Hay un momento muy concreto, en el que la mente decide si se cerrará o si se cerrará. Permanecer abierto. Este momento es rápido, casi imperceptible, y suele pasar. Pasamos desapercibidos porque estamos acostumbrados a reaccionar antes de observar. La frase sencilla al que nos referimos actúa exactamente en este punto. No parece explicar la experiencia, ni siquiera para interpretarlo, sino para crear un pequeño desplazamiento interno, como si él da un paso atrás antes de seguir adelante. El efecto de esta frase no está en el sonido de las palabras, sino en la postura mental que evoca. Cuando se le recuerda, interrumpe el impulso automático de juzgar, resistir o anticipar. Consecuencias. En lugar de preguntar inmediatamente ¿qué significa esto? O ¿cómo debería reaccionar? Sucede algo más sutil. La mente reconoce que aún no necesita decidir nada. Este reconocimiento, aunque simple, cambia profundamente el flujo interno. Cuando el cerebro se da cuenta de que no hay urgencia inmediata, deja de activar la misma circuitos de alerta. La respiración tiende a regularse, el cuerpo reduce la tensión, y la atención se difunde más ampliamente. No se trata de una relajación forzada, sino de una reorganización natural. La frase actúa como un recordatorio silencioso de que la experiencia todavía está en movimiento y no necesita ser capturado o definido en ese momento. Este proceso se puede comparar con observar un reflejo en el agua. Cuando alguien intenta, al tocarlo, la superficie tiembla y la imagen se pierde. Cuando simplemente observas, el reflejo lo mantiene claro. Del mismo modo, cuando la mente intenta captar inmediatamente lo que sucede, crea distorsiones. Cuando dejas que el momento se revele poco a poco, la percepción se vuelve más clara. La frase simple actúa como esta invitación a la observación sin interferencia. Es importante entender que este cambio no ocurre porque la sentencia resuelve problemas o elimina dificultades. No evita que surjan emociones o aparecen pensamientos. Lo que cambia es la relación con ellos. En lugar de ser visto como algo que requiere acción inmediata, se percibe como movimientos temporales. Esto reduce la identificación automática y crea un espacio interno donde la experiencia puede ser cruzado más claramente.
Con el tiempo, este pequeño gesto de pausa empieza a ampliarse. Situaciones que anteriormente que provocaron reacciones intensas, se perciben ahora con más neutralidad, no porque perdieron importancia, pero porque la mente dejó de contraerse frente a ellos. El cerebro. Se aprende, poco a poco, que no todo debe interpretarse como una amenaza o un desafío. Este aprendizaje no proviene de la repetición forzada, sino de la experiencia directa de este espacio de observación. En la vida cotidiana, esta frase puede aparecer en los momentos más simples, antes de responder a un mensaje, al escuchar una crítica, al afrontar una decisión o incluso ante un silencio incómodo. Cada vez que se recuerda, se crea la oportunidad de no reaccionar. Automáticamente, este intervalo, aunque breve, devuelve la experiencia a su carácter original. Flujo. Natural. Cuando esta práctica comienza a integrarse en la vida cotidiana, algo cambia silenciosamente. La mente deja de adelantarse al momento y comienza a caminar con él. Y es en este caminar más despacio y con más atención revela la fuerza de esta sencillez. Lo que parecía solo una frase se transforma en una nueva forma de estar presente, sin esfuerzo y sin resistencia. La mente moderna rara vez descansa. Incluso en momentos de silencio, ella continúa ocupado anticipando escenarios, revisando eventos y tratando de organizar un futuro que aún no existe. Este estado constante de actividad crea una sensación de pesadez, interno, como si algo siempre llegara tarde o fuera de lugar. Con el tiempo, la acumulación de estímulos e interpretaciones, se traduce en cansancio, irritación y dificultad para presencia. No porque la mente esté fallando, sino porque nunca se le pide que se limpie. La purificación a la que aquí nos referimos no tiene nada que ver con eliminar pensamientos o alcanzar un estado ideal de tranquilidad. Se trata de permitir que el exceso disolverse naturalmente. Así como el agua corriente no acumula impurezas porque es siempre en movimiento, la mente también se aclara cuando deja de aferrarse a cada estímulo que surge. El problema no está en el volumen de experiencias, sino en el hábito de conservarlo todo como si fuera definitivo. La simple frase actúa como un suave gesto de limpieza. Cuando se lo recuerdan, interrumpe el ciclo de acumulación y devuelve a la mente la capacidad de soltar. Pensamientos siguen surgiendo, las emociones siguen apareciendo, pero no llegan al mismo nivel de resistencia o fijación. En lugar de convertirse en ruido constante, se vuelven a seguir su curso. Este cambio reduce los gastos generales sin requerir un esfuerzo consciente. Gran parte de la ansiedad contemporánea surge del intento de controlar lo que todavía está en movimiento. La mente quiere respuestas inmediatas, definiciones rápidas y garantías constantes. Cuando esto no sucede, el cuerpo entra en un estado de alerta y se libera tensión. Desparramar. La simple frase no ofrece respuestas, pero sí algo más esencial: espacio. Espacio para que la experiencia madure antes de ser definida. Espacio para la reacción no ser automático. Este espacio funciona como un campo de purificación, no porque te quiten algo fuerza, sino porque lo que no necesita permanecer simplemente se disuelve. La mente aprender que no es necesario llevar cada pensamiento hasta el final, ni resolver cada sensación inmediatamente. Este aprendizaje es silencioso y progresivo. No sucede por convicción racional, sino repitiendo la experiencia de no reaccionar. Cuando este proceso comienza a consolidarse, la relación con el propio pensamiento cambia. En lugar de dejarse arrastrar por él, la atención pasa a observarlo desde una distancia mayor. La distancia no es frialdad ni indiferencia, es claridad. El cerebro deja de funcionar exclusivamente en modo de supervivencia y comienza a integrar otras formas de percepción. El resultado es una sensación de ligereza que no depende de circunstancias externas. En la vida cotidiana, esta purificación se manifiesta de manera sutil. Situaciones que anteriormente generaba desgaste, ahora se puede cruzar con menos fricción. La mente se recupera más rápido después de un conflicto. El cuerpo se relaja más fácilmente después de un estímulo intenso, y el silencio deja de ser incómodo. No porque todo se haya
resuelto, sino porque el exceso dejó de acumularse. Este estado no es permanente ni absoluto. Es un movimiento continuo de limpieza y regresar. Cada vez que se recuerda la frase simple, la mente recibe una invitación a dejarse llevar, un poco más. Y poco a poco, este gesto se convierte en una forma natural de ser, donde la claridad surge no de la ausencia de pensamientos, sino de la ausencia de apego a ellos. Es común pensar en el cerebro como una máquina que necesita ser controlada, ajustada o corregido. Esta visión crea una relación de confrontación interna, como si la mente fuera algo eso va en nuestra contra y necesita ser domesticado. Sin embargo, hay una forma más precisa y útil de entender cómo funciona. El cerebro se comporta mucho más como un paisaje vivo más que como un mecanismo rígido. Responde a estímulos, si se adapta a las condiciones, y se reorganiza según el entorno interno y externo. Cuando observamos un bosque, notamos que aparecen senderos por donde hay paso constante. Cuanto más camina alguien por el mismo lugar, más se define el camino. O lo mismo sucede en el cerebro. Pensamientos repetidos, palabras y reacciones recurrentes. Los hábitos crean vías neuronales que se fortalecen con el uso. Esto no es ni bueno ni malo en sí. Es simplemente la forma natural en que el sistema aprende y se adapta. El problema surge cuando estos senderos empiezan a seguirse automáticamente, sin conciencia. En un entorno natural, los senderos muy transitados pueden provocar erosión. Asimismo, en el cerebro, ciertas vías mentales generan desgaste cuando se activan continuamente. Estados de preocupación constante, anticipación negativa o autocrítica intensa funcionan como rutas sobrecargadas. El cerebro, acostumbrado a recorrerlos, empieza a activarlos, incluso cuando no son necesarios. Esto mantiene el cuerpo en tensión y la mente en alerta, permanente. La simple frase actúa como un sutil desvío hacia este territorio interno. Ella no intenta borrar viejos caminos ni crear otros nuevos por la fuerza. Su función es invitar la atención a salir, incluso que por un momento, del sendero más transitado. Esta pequeña desviación es suficiente para reducir el tráfico intenso en los mismos circuitos. Con el tiempo, comienzan a surgir caminos alternativos. Forma, no por imposición, sino por uso natural. Esta reorganización ocurre porque el cerebro es plástico, vivo y receptivo. Cuando la atención deja de alimentar constantemente los mismos patrones de reacción, las posibilidades de percepción se vuelven accesibles. El cuerpo se relaja porque no recibe mismas señales de amenaza. La mente se expande porque no está atada a interpretaciones. Único. Este proceso es gradual y silencioso, científica, pero profundamente transformadora. En la naturaleza, los paisajes se renuevan cuando disminuye la presión. El suelo compactado vuelve a absorber el agua cuando deja de ser pisado. Un río encuentra nuevos caminos cuando encuentra menos resistencia. Asimismo, el cerebro recupera su flexibilidad cuando no está obligado a funcionar siempre en los mismos modos. La simple frase actúa como una invitación a suavidad, permitiendo que esa flexibilidad reaparezca. Es importante comprender que este cambio no requiere comprensión ni esfuerzo técnico. Conciencia constante. Sucede en la práctica, en el uso diario. Cada vez que la frase es, cuando lo recuerda, la atención cambia ligeramente. Cada desplazamiento reduce la rigidez y aumenta el campo de percepción. Con el tiempo, el cerebro aprende que hay otras maneras de responder más allá de la reacción inmediata. Este paisaje interno, cuando menos agobiado, se vuelve más receptivo. Emociones se sienten sin llegar a ser dominantes. Los pensamientos surgen sin transformarse en narrativas fijas. La experiencia fluye con menos fricción, no porque la vida se haya vuelto más simple, sino porque la mente ha dejado de endurecerse ante ello. Al reconocer el cerebro como un paisaje vivo, la relación interna cambia. En lugar de tratar de controlar surge la posibilidad de cuidar. En lugar de forzar, el gesto de permitir. Y es en esta preocupación silenciosa donde la simple frase encuentra su lugar, no como una técnica,
sino como un recordatorio constante de que la mente también sigue las leyes naturales cuando se queda solo. El verdadero impacto de esta sencilla frase no aparece en momentos aislados de reflexión, sino en la forma en que comienza a infiltrarse en la vida cotidiana. No es algo que uses en un ambiente controlado o en una práctica separada de la vida real. Por el contrario, muestra su fuerza precisamente en situaciones comunes, donde la mente suele reaccionar sin darse cuenta. En este terreno cotidiano, donde el gesto silencioso gana profundidad. Antes de responder a un mensaje que causa tensión, la frase puede aparecer como un recordatorio interno, no para impedir la respuesta, sino para suspender el impulso inmediato. Este pequeño intervalo cambia la calidad de la acción. La respuesta ya no es una reacción defensivo y se convierte en un movimiento más consciente. Lo mismo sucede con críticas, retrasos, imprevistos o silencios incómodos. La situación exterior sigue lo mismo, pero la experiencia interna se reorganiza. En decisiones importantes, la frase no sirve para indicar el camino correcto, ni para eliminar dudas. Su función es reducir el ruido que suele acompañar a estos momentos. Al recordar que no es necesario decidir todo de inmediato, la mente se calma y la percepción se vuelve a ampliar. Esto permite que salgan a la luz aspectos previamente ignorados, no como respuestas listos, sino como sutiles señales de dirección. En los conflictos, internos o externos, esta aplicación se vuelve aún más evidente. En lugar de intentar resolver todo en el calor de la emoción, la frase crea espacio para que el conflicto se resuelva. Observado antes de ser enfrentado. Este espacio no resuelve automáticamente el problema, pero evita que empeore. Muchos voltajes se disipan cuando no son suministrados por la reacción inmediata. Otros se vuelven más claros cuando se ven desde una mayor distancia, incluso en situaciones aparentemente neutrales, como esperar, caminar o escuchar a alguien. Habla. La frase puede actuar como un alineamiento interno. Devuelve la atención a momentos sin requerir un esfuerzo consciente. Poco a poco la presencia deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que sucede. Este desplazamiento cambia la relación con el tiempo, reduciendo la constante sensación de prisa. Lo más importante es entender que esta práctica no requiere una disciplina rígida ni vigilancia constante. No se trata de recordar la frase todo el tiempo, sino de permitirle aparecer cuando sea necesario. Con el uso natural, comienza a aparecer espontáneamente, como una respuesta interna ya integrada. A estas alturas ya no es una frase, sino una postura. Esta postura se manifiesta como una confianza silenciosa en el flujo de la experiencia. No una confianza ingenua, pero una apertura al hecho de que no todo tiene que ser controlado en el momento en que sucede. Esto reduce la tensión mental y crea una sensación de apoyo interno, incluso en medio de la inestabilidad. En la vida cotidiana, esta aplicación transforma pequeños momentos. La mente se recupera más rápidamente después de un estímulo intenso. El cuerpo se relaja más fácilmente. El silencio cesa ser un vacío que llenar. Estos cambios son sutiles pero acumulativos. Ellos no prometen una vida sin desafíos, pero ofrecen una forma diferente de afrontarlos. Cuando esta sencillez se convierte en parte de la rutina, algo esencial se revela. La experiencia deja de ser un campo de batalla constante y pasa a ser un territorio de paso. Y es en este cruce más consciente que la simple frase cumple su papel, no como técnica, sino como una presencia viva en la vida cotidiana. En este camino, tal vez haya quedado claro que el poder de esta simple frase no se limita para cambiar el mundo que te rodea, sino en cambiar la forma en que lo conoces. Nada de lo que se dice aquí depende de creencias, esfuerzos extremos o transformaciones repentinas. Es un ajuste casi imperceptible, un regreso a algo que siempre ha estado ahí, disponible, pero que estaba siendo olvidado en el ruido constante de la vida moderna. Cuando la mente deja de reaccionar inmediatamente, algo más profundo se revela. La experiencia empieza a vivirse con menos fricción, no porque se haya vuelto fácil, sino porque ya no se afrontaba como un problema que había que resolver todo el tiempo. Esto
El desplazamiento no elimina los desafíos, las pérdidas o las incertidumbres. Solo elimina el exceso peso que ponemos en cada momento. Y eso, en sí mismo, lo cambia todo. La frase simple funciona como punto de equilibrio. No apunta al futuro, ni te atrapa en el pasado. Devuelve la atención a lo que está sucediendo ahora, antes. La mente construye narrativas, juicios o miedos. En este espacio, aunque breve, aparece una sensación de alineación interna. No es euforia, ni anestesia emocional. Es claridad. Una claridad tranquila que no necesita ser defendida. Con el tiempo, esta claridad comienza a extenderse más allá de los momentos de uso. Consciente. Se infiltra en la forma de escuchar, decidir, esperar e incluso cometer errores. La vida sigue siendo impredecible, pero la relación con la imprevisibilidad cambia. En lugar de tensión constante, emerge una disposición más abierta. En lugar de un control rígido, una confianza silencioso en el flujo de la experiencia. Esta confianza no surge de la idea de que todo saldrá bien, sino de la comprensión de que puedes atravesar cualquier cosa que se te presente sin romperte por dentro. Cuando la mente aprende a no cierra inmediatamente, se vuelve más resistente. Cuando el cuerpo deja de vivir en alerta permanente, recupera su ritmo natural. Este es un retorno sutil a la armonía, no como concepto, sino como experiencia. Si este contenido generó algún tipo de resonancia interna, considere quedarse. Suscríbete al canal y continúa caminando con nosotros por este espacio de reflexión, donde el invisible no es algo lejano, sino algo que se manifiesta en la forma en que vivimos cada uno instantáneo. Este camino no requiere prisa, solo presencia. Quizás, a partir de ahora, te des cuenta de que ciertas palabras ya no tienen el mismo peso, que algunas situaciones pasan más rápidamente, el silencio se vuelve menos incómodo. Estos son señales discretas de que algo se ha reorganizado. Nada espectacular, nada llamativo, solo un ajuste fino, como alguien afinando un instrumento para que vuelva a vibrar en armonía. Y, a medida que avanzamos, vale la pena dejar abierta una pregunta, no para ser respondida, sino para ser sentido. Y si lo que llamamos destino no fuera una fuerza distante que decide por nosotros, pero solo el susurro constante de lo invisible, esperando que la mente se quede lo suficientemente silencioso para escuchar,